Vamos a compartir pantalla. Es el ejercicio que ustedes vieron con el ingenio saber, esa función racional fraccionaria. ¿Tenía asíntota vertical? ¿Cómo Sí, determinamos la asíntota vertical? ¿Cuál era la manera de determinar si existen asíntotas verticales? ¿Qué hacían? Reemplazaban los valores excluidos del dominio en la función. Si ustedes, cuando ustedes reemplacen los valores excluidos del dominio en la función y le dé como resultado infinito menos infinito, se dice que existen asíntotas verticales en esos valores excluidos del dominio. Por ejemplo, ¿cuál era la asíntota vertical que vieron ustedes? ¿Cuáles son los valores excluidos del dominio? A ver, Menos 2 y 2. muy bien. Si nosotros hacemos f de menos 2, veamos cuánto me da. Sería 2 por menos 2, menos 2 elevado al cuadrado, menos 4 por menos 2, todo sobre menos 2 elevado al cuadrado menos 4. F de menos 2 será igual a ¿qué? Acá me daría 4 positivo, 2 por 4, 8, A 0 sobre... menos por menos, más 8 sobre menos 2 al cuadrado sería 4 menos 4. 8 más 8 sería 16 sobre 4 menos 4, 0. Y todo número dividido en 0, ¿cuánto me daría? Con excepción de 0. infinito. Infinito, muy bien. Como es positivo, sería infinito positivo. Si fuera negativo, sería menos infinito. Pero recuerden que el numerador exceptuado tiene que ser distinto de 0 para que me dé infinito. Porque si me da 0 sobre 0, ya sería otra cosa. Bueno, ya sabemos que en x igual a menos 2, menos 1, menos 2, ¿qué tendríamos? Tendríamos una asíntota vertical. ¿Qué sería una asíntota vertical? Una asíntota vertical sería como una pared. ¿Lo ven? La función se acerca a esa pared, se acerca y se iría hacia el infinito o hacia el menos infinito. ¿Está bien? Sin tocar esa pared. Es una de las dos. No pueden ser las dos porque si no, no sería una función por el criterio de la recta vertical. Sería una relación. Bueno, esa sería la asíntota vertical. Sería una pared por donde no puede pasar la función. Lo vamos a dejar como línea punteada. ¿Está bien? Vamos a borrar esta partecita. Y ahora vamos a hacer f de 2. F de 2. F de 2 será igual a 2 por 2 al cuadrado menos 4 por 2 sobre 2 al cuadrado menos 2 al cuadrado menos 4. Esto me daría f de 2 será igual. 2 al cuadrado sería 4, 4 por 2, 8, menos 4 por 2 sería 8, sobre
2 al cuadrado sería 4 menos 4. ¿Cuánto me daría en este caso? 0 sobre 0. 0 sobre 0, muy bien. 0 sobre 0. No me da infinito y menos infinito cuando reemplazamos. Ya saben, cuando le dé infinito, o menos infinito, cuando ustedes hacen f de a, reemplazan un valor de x, sería asíntota vertical en x igual al valor a. Ya saben que a sería un número perteneciente a los reales. Pero en este caso, no me da infinito y menos infinito, me da 0 sobre 0. Siempre cuando ustedes le den 0 sobre 0, va a ser un punto vacío en la gráfica. Supongamos que la gráfica va así, y acá sería x igual a 2. Tenemos un punto vacío, ¿lo ven? No tenemos nada. Pero eso no sería la gráfica. Vamos a borrar eso. Entonces sabemos que en x igual a 2 tenemos un punto vacío. Pero todo punto vacío tiene una coordenada. Una coordenada con el respecto al valor x y con el valor y. Tiene una abscisa y una ordenada. Hay que encontrar el valor de la coordenada. O sea que el punto vacío va a tener una coordenada en la gráfica. ¿Cómo determinamos la coordenada en la gráfica? ¿Cuánto valdría en x? En x ya sabemos que vale 2, porque estamos haciendo f de 2. ¿Cuánto valdría y? Piensen un poquito ustedes. Puede ser que menos infinito, infinito. No. Vamos a borrar esta partecita donde me da 0 sobre 0 cuando hacemos f de 2. Porque con nosotros cuando hacemos f de 2, ¿qué me da como resultado? Me da 0 sobre 0. Y no tiene que dar un valor numérico. No podemos poner acá 0 sobre 0, porque 0 sobre 0 no sería un valor numérico. Más adelante ustedes van a ver que eso sería una indeterminación. Entonces vamos a buscar una función equivalente. Vamos a decir f de x es igual. Vamos a sacar factor común arriba y abajo, por ejemplo, x. Saquemos x, factor común arriba. ¿Qué me quedaría? 2x menos 4. Eso sería en el numerador. Y vamos a sacar factor común x abajo también. ¿Cuánto me quedaría abajo en el denominador? Vamos a sacar factor común x. Sería x menos 4 dividido en x. ¿Estamos hasta ahí? Esta sería una función equivalente a la original. Función equivalente, o sea que es la misma, si ustedes la van a graficar. Pero, ¿qué podemos hacer en la función equivalente? Podemos simplificar la x con la x. ¿Y qué me quedaría? Veamos. Me va a quedar 2 por 2, 4. Si hacemos f de 2, si hacemos f de 2, sería 2 por 2, 4, 4 menos 4, 0. Me va a seguir dando 0 sobre 0 si ustedes reemplazan f de 2. Entonces lo correcto sería, vamos a borrar todo, sacar factor común, la máxima potencia arriba y abajo. ¿Cuál sería la máxima potencia arriba? 2. X cuadrado.
Vamos a sacar x cuadrado arriba y abajo. Lo que estoy haciendo es buscar una función equivalente para encontrar la coordenada del punto vacío. Me falta cuánto vale y. Entonces acá me quedaría 2x cuadrado dividido en x cuadrado me da 2. Y menos 4x dividido en x cuadrado, simplifico esta con esta, me queda menos 4 sobre x. Y abajo sería, vamos a sacar un factor común x cuadrado. Y me va a quedar 1 menos 4 dividido en x cuadrado. ¿Estamos hasta ahí? Vamos a borrar esta partecita. Sacamos factor común, la máxima potencia, tanto arriba como abajo. Y podemos simplificar x cuadrado con x cuadrado. Ahora vamos a buscar cuánto vale f de 2. F de 2 va a ser igual. 2. 4 dividido en 2 me da de 2. 2 menos 2 sería abajo. Y vamos a seguir con la indeterminación. Esperen un cachito. Sería f de 2. 4 dividido en 2 de 2. 2 menos 2. Y abajo me da 1 menos 1. Seguimos con la indeterminación. Bueno, eso lo vamos a dejar para más adelante para ver cuál sería el punto vacío, la coordenada del punto vacío. Vamos a borrar esto. ¿Cuál era la intersección con los ejes coordenados? 0, 0. 0, 0. Bueno, f de 0 sería 0 sobre 0. Muy bien. Entonces acá, en el origen de coordenada tenemos un punto vacío. No un punto vacío, un punto de intersección. La asíntota horizontal, ¿cuánto valía? 2. 2. Entonces vamos a graficar la asíntota en 2. Vamos a borrar esta partecita. Bueno, acá tenemos dos opciones. Desde menos 2 hacia infinito. Que la función vaya por arriba o por debajo de la asíntota horizontal. Una opción sería que la función sea algo así, miren. ¿Está bien? La otra opción sería que la asíntota vaya por debajo. Ustedes piensen, ¿cuál sería la gráfica correcta? ¿Cuál sería la gráfica correcta? ¿La de arriba o la de abajo? La de abajo. ¿Por qué la de abajo? A ver. Porque tiene que pasar por el punto. ¿Por qué sería la de abajo? Tiene que cortar en el punto de intersección. Muy bien, tiene que cortar el punto de intersección. Ya sabemos que tenemos un punto, entonces
Lo vamos a hacer un poquito más parejito. Así sería la gráfica. ¿Está bien? Ahora, ustedes luego verifiquen con GeoGebra la gráfica. Ahora tenemos dos opciones también. Que la gráfica sea por arriba o por debajo. ¿Está bien? ¿Cuál sería la gráfica correcta? ¿La de arriba o la de abajo? Por arriba. ¿Por qué por arriba? Porque cuando analizamos del -2, la gráfica se va hacia infinito positivo. De -2. ¿Pero qué valor le da? Menos 2,1. Claro, porque sería analizándolo por izquierda. Por izquierda. Muy bien. Esto sería por izquierda y esto sería por derecha. Pero si no se dan cuenta, no hace falta que sea un valor tan próximo. Podemos dar un valor, por ejemplo, -4. Si a mí me da un valor, acá la asíntota vale 2. Si yo hago f de -4, f de -4, y me da un valor mayor que 0, la gráfica es por arriba. No, mayor que 2. Si me da un valor mayor que 2, porque acá el valor es 2, donde está la asíntota horizontal. Si me da un valor mayor que 2, sería la gráfica por arriba. Y si me da un valor menor que 2, la gráfica sería por debajo. Entonces vamos a hacer f de -4. Sería 2 por -4 elevado al cuadrado menos 4 por -4 sobre -4 elevado al cuadrado menos 4. Acá me daría 16. 16 por 2, 32 menos 4 por 4, menos por menos sería más 16 sobre 16 menos 4. F de -4 sería igual. 32 más 16 sería 48 sobre 12. ¿Cuánto me da 48 dividido en 12? De 4. 4. Y 4 es un valor mayor que 2. ¿Está bien? Porque estamos analizando donde se encuentra la asíntota horizontal. ¿Lo ven? 4 es mayor que 2, por lo tanto la gráfica es por arriba. Esa sería una manera de analizar. Entonces vamos a graficar por ahí. Esa sería la gráfica correcta. ¿Está bien? Ahora, ¿cuál sería el rango de esta función? Se tiene que sacar gráficamente. El rango de la función f. Menos infinito a 2 Menos infinito a 2. y de 2 a infinito. ¿Abierto o cerrado? Muy bien, abierto. Abierto. Unido. De 2 abierto a infinito. Y otra manera de poner sería todos los reales menos el valor 2. 2. Esa sería la otra manera correcta. Ya le voy a hacer otro ejemplito para que vean. Le voy a enseñar a hacer menos punto vacío con ese ejercicio que se vaya a la indeterminación sencilla. Que no se confunda. Vamos a poner una hojita más. Y voy a poner la siguiente función. Miren. F de x va a ser igual. Vamos a hacer una sencilla y luego una complicada. Vamos a poner x menos 5 sobre x más 1. ¿Está bien? Esa sería una función del tipo racional fraccionaria.
Analicemos. ¿Cuál sería el dominio de esa función? ¿Cuál sería el dominio? Todos los reales menos el menos 1. Todos los reales menos el Menos menos 1. 1, que sería el valor que me hace 0 el denominador. Si lo tienen que hacer analíticamente, van a poner x más 1 distinto de 0. X distinto de menos 1. De esta manera sacamos el valor excluido del dominio. Vamos al siguiente paso. Siempre ustedes tienen que seguir este orden. Primero dominio, luego vamos a determinar la intersección con los ejes coordenados. ¿Cuáles serían los ejes coordenados? Intersección con el eje X y el eje Y. Y ¿Está bien? Vamos a hacer la intersección con el eje, por ejemplo, intersección con el eje X. Para que intersecte el eje X, ¿cuánto tiene que valer Y? ¿Cuánto tiene que valer Y? Para que intersecte. 0. Muy bien. Tiene que valer 0. Entonces vamos a copiar la función, vamos a poner y es igual a x menos 5 sobre x más 1. Y vamos a hacer lo siguiente, donde aparece la variable y, vamos a reemplazar por 0. Entonces me quedaría 0 es igual a x menos 5 sobre x más 1. ¿Cuándo una fracción vale 0? ¿Cuándo una fracción vale 0? Cuando el numerador vale 0. 0. 0 sobre 5 es 0, 0 sobre menos 5 es 0, ¿está bien? Entonces, o es lo mismo que todo esto está dividiendo, pasa al otro miembro multiplicando. Y me quedaría x menos 5 igual a 0. X va a ser igual a ¿cuánto? ¿A cuánto va a valer x? 5. 5, muy bien. Ese valor sería la intersección con el eje X. Pero usted siempre tiene que ver si ese valor pertenece al dominio de la función. ¿Pertenece al dominio de la función? El valor 5. Sí. Sí, Por lo sí tanto, x pertenece. igual a, si me llega a dar en este caso x igual a menos 1, ustedes iban a poner que x igual a menos 1 no pertenece al dominio de la función. Por lo tanto, no va a existir intersección con el eje X. Porque hay casos que le dan el valor excluido. Pero en este caso sí pertenece, por lo tanto, X igual a 5 sería intersección con el eje X. ¿Ustedes vieron con el profe cuando una función es biunívoca? Sí. Cuando una función era biunívoca. Era para cada valor de i, hay un solo valor de x. Muy bien, para cada, por ejemplo, en la función de hace rato, en la que graficamos hace rato, sería una función del tipo biunívoca, ¿lo ven? Pero eso lo vamos a ver más adelante. Vamos a seguir con el análisis. Bueno, ya tenemos la intersección con el eje X. ¿Qué vamos a hacer ahora? La intersección con el eje Y. En este caso, ¿cuánto tiene que valer la contraria, la variable contraria a Y?
¿Cuánto tiene que valer? X igual a 0. X igual a 0. Y vamos a determinar la intersección con una variable con el eje Y. Vamos a copiar la función. Sería y es igual a x menos 5 sobre x más 1. Donde aparece la variable x, vamos a reemplazar por 0. Me quedaría y sería igual a 0 menos 5 sobre 0 más 1. Y será igual a menos 5 sobre 1. Me quedaría igual a menos 5. Ese sería el valor de la intersección con el eje Y, en i igual a menos 5. Separar esto. Simetría. ¿Cómo analizan ustedes la simetría? Para ver si es par, es f de menos x. Bien. Y para ver si es impar, es menos f de menos x. Bueno, vamos a ver C. Lo vamos a hacer acá. C sería simetría. Vamos a ver simetría. Muy bien. Vamos a copiar la función original. F de x es x menos 5 sobre x más 1. Y vamos a ver si la función es par. Vamos a ver si la función es par. Entonces vamos a hacer f de menos x. ¿Qué significa hacer f de menos x? En la función original, donde aparece la variable x, vamos a reemplazar por menos x. Entonces me quedaría menos x menos 5 sobre menos x más 1. Ahora yo le pregunto, ¿la función original es igual a f de menos x? Ustedes observen, ¿son lo mismo? No. No, Estos son distintos. Van a poner que f de x no es par. es distinto a f de menos x. Por lo tanto, f no es par. Y si le hubiera dado que la función es par, el ejercicio queda en esa parte. No sé si con el análisis. No van a ver si la función es impar. La función si le da par, queda ahí nomás. ¿Cuándo una función era par? Cuando una función era Impar, par. menos Gráfica, f de menos x. no, pero ¿cómo se dan cuenta gráficamente? Cuando era simétrica respecto al eje de las y, Muy bien. Y cuando era impar, era simétrica respecto al eje de coordenada muy bien, al origen. al origen, coordenada. Muy Al bien, origen. muy bien. Vamos a hacer, para ver si es impar, vamos a realizar menos f de menos x. Si ustedes se olvidan de esta partecita, lo ven, del menos, hagan de cuenta que ese menos no está, ¿qué tendría? Un f de menos x. ¿Está bien? ¿Y qué sería f? ¿Qué sería f de menos x? Sería lo que está acá, ¿lo ven? Entonces usted lo que tiene que agregarle adelante de f de menos x sería un menos. Entonces esto sería igual, van a poner un menos, y f de menos x sería menos x menos 5 sobre menos x más 1. ¿Estamos?
Y ese menos me tiene que alterar, ya sea numerador o denominador. Ustedes lo eligen. Ustedes tienen que ver qué más les conviene afectar, numerador o denominador. No pueden afectar a ambos. Por ejemplo, yo voy a afectar el numerador. Vamos a hacer propiedad distributiva ese menos y me va a quedar menos por menos, me queda x positivo y menos por menos me queda más 5. Sobre menos x más 1. Ahora yo le pregunto, menos f de menos x ¿es lo mismo que f de x? No. No, no es lo mismo. Van a poner acá que f de x es distinto a menos f de menos x. Por lo tanto, f no es impar. Y si no es impar, ¿qué van a contestar ustedes? Que no presenta paridad. Muy bien. Que no posee o no tiene simetría. F no tiene simetría. Vamos a continuar abajo. ¿Se puede analizar el rango analíticamente? ¿Se puede analizar el rango analíticamente? Sí, Pero no en todos los casos. ¿Está bien? Porque hay casos que se complican. Y si se complica, lo más sencillo es que lo hagan con el tema de la gráfica. Gráficamente van a determinar el rango. Y en algunos casos sí es sencillo determinar con la parte analítica. En este caso es sencillo. Les voy a enseñar. Apartado D, vamos a determinar el rango de la función. Y vamos a copiar la función. La función es igual a x menos 5 sobre x más 1. La función está despejada la variable y. Está en función de x. Nosotros ahora vamos a despejar la variable x. Hay que dejarla en función de y. Nosotros tenemos que buscar f de y. Hay que despejar la variable x. Todo esto está dividiendo. ¿Cómo pasaría el otro miembro? Multiplicando. Me quedaría y por x más 1 es igual a x menos 5. ¿Qué se puede hacer en el primer miembro? Propiedad distributiva. Y por x, yx, y por 1 más y es igual a x menos 5. ¿Qué variable queremos despejar nosotros? La variable x. Entonces en el primer miembro vamos a juntar todo lo que tenga la variable x. Yx, y esto pasaría como menos x. Está positivo, pasa como menos x. Y en el segundo miembro vamos a tener menos 5 y el y pasa como menos y. ¿Qué se puede hacer en el primer miembro? Observen. factor común. Factor común x. Entonces vamos a poner x y me quedaría yx dividido en x, me queda de y. X dividido en x y me queda menos 1 es igual a menos 5 menos y. Se corta el video en 15 segundos más o menos. Usted trata de poner la asistencia en el campo virtual. Vamos a tener 5 minutos de recreo. Así que pongan la asistencia.
en el objeto asistencia que se encuentra en el aula de análisis matemático. ¿Comprendido? Sí, profe. Bueno, ahí en la parte práctica pongan la asistencia.